Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en las conversaciones de las entrevistas galácticas por Galáctica y todas sus multiplataformas. Como es habitual, poder conversar los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que se encuentra junto a nosotros digitalmente hablando. Senadora, muy buenos días, espero que se encuentre muy bien, senadora. Hola, Alfredo. Muy bien, un gran saludo para todos sus auditores. Muchas gracias, senadora, y como siempre es habitual poder conversar con usted sobre el trabajo legislativo y también el trabajo territorial que se desarrolla semana a semana y por ende queremos ahondar en un tema muy importante como refiere la aprobación de la ley antiterrorista. Si podemos ahondar en este tema en profundidad, senadora. Mire, la semana pasada hablamos porque ya se había aprobado, se acuerda, en el Senado, pero ahora ya es ley. Bueno, tiene que ser publicada en el diario oficial, naturalmente, y esperamos que a partir de abril empiece poco a poco a implementarse. Esto es muy importante porque, como lo dijimos, necesitábamos una ley antiterrorista, teníamos una vigente de la dictadura y que no tenía ningún sentido, que fue promulgada en el 84 porque nunca tuvo efecto ni logró ayudar en nada para combatir cualquier delito terrorista. Esta ley moderniza la persecución penal, o sea, para establecer, por ejemplo, sanciones especiales para quienes forman parte de una asociación terrorista por el solo hecho de participar en ella, independientemente si efectivamente se comete o no los delitos, y van las penas desde 5 años, un día, 15 años, dependiendo, como digo, lo que ocurra. Y también incluso se tipifica lo que es conocido popularmente como el lobo solitario. No voy a poner ejemplos, yo creo que todos nos van a entender. Se recuerda que años atrás tuvimos que se colocó una bomba en la casa de quien era el director, presidente del directorio ejecutivo Codelco, Oscar Landarreche. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, con una ley como esta, claramente se puede perseguir, sancionar, en fin. También es importante favorecer otros delitos que persiguen como la intención de favorecer el funcionamiento de estas asociaciones terroristas y lo define de mejor manera, porque antes, como le digo, estaba muy mal hecho y ahora es mucho más clara en el sentido que tiene finalidades, por ejemplo, bien más precisas, como socavar o destabilizar, por ejemplo, las estructuras políticas o el carácter o imponer a inhibir alguna decisión de alguna autoridad del Estado democrática o someter o desmoralizar, por ejemplo, a la población civil y también objetivos individuales, como decíamos, por ejemplo, colocar objetivos que sean explosivos, que sean capaces de afectar una cantidad elevada de personas o contra determinada autoridad del Estado, que fue el caso que dijimos de Oscar Randaleche, en el pasado director ejecutivo Codelco, con resultado de muerte o lesiones graves, en fin, y técnica especial de investigación. De ahí sí se produjo una polémica por el uso de una tecnología conocida como IMSI-Catcher, que al final es una especie de antena que permite que capte todo lo que hay identificando y las conversaciones que se dan en un radio, en este caso, por ejemplo, de 200 metros. No es que a la completa comuna, sino que un radio específico donde se tiene la sospecha y se está investigando el delito terrorista. Esto fue muy controvertido, de hecho tuvo votos en contra, Partido Comunista, Frente Amplio, algunas abstenciones, pero lo sacamos con una votación de amplia mayoría tanto en el Senado como en la Cámara. Y la idea es acotar el uso de esto, pero tenemos que efectivamente usar esa. Mañana van a haber otras tecnologías que sabemos que son invasivas, pero que pueden ser muy fundamentales para el resultado de un proceso investigativo, sobre todo de algo tan grave como puede ser actos terroristas. Entonces, se limita, tiene que tener autorización judicial, tiene que tener un radio limitado y desde luego no se puede usar toda la información que se recaba, porque ¿cuál es el problema? Usted puede grabar y puede efectivamente en ese radio acotado las personas que están interviniendo como asociación terrorista para cometer ese delito, pero también capta otras conversaciones que pueden no tener nada que ver con aquello. Ahí entonces tiene que tener un manejo sumamente fiscalizado, cuidadoso, de que no se puede dar a conocer, no se puede usar, no se puede, en fin, usar para nada aquello que no tenía que ver. Bueno, esto generó su polémica, como ya hemos dicho, pero en definitiva yo creo que sí se ha avanzado con tener una nueva ley antiterrorista mucho más actualizada, moderna, efectiva, y lo más importante que se aprobó el Ministerio de Seguridad Pública, que lo dijimos la semana pasada, un ministerio dedicado exclusivamente
a la investigación, a proponerle al presidente una estrategia nacional contra, digamos, los delitos en este sentido, digamos, de mayor connotación, o sea, lo que es todo lo que es la prevención y estrategias para la seguridad pública, se va a ir especializando toda la gente, por eso mismo se separó del Ministerio del Interior. Así que yo creo que es un gran paso, y con esto señalar que ya son cerca de 70 las leyes que hemos ido aprobando para configurar, digamos, mayores instrumentos, capacidades, especialidades en todo lo que es la seguridad pública, que demuestra cómo este gobierno tiene un compromiso que inicialmente no estaba como prioridad en el programa, pero que hoy día lo ha demostrado en estos 2 años como no se ha hecho nunca. Más de 60 leyes, casi 70, presupuestos, capacitaciones, en fin. Eso es en resumen, muy en resumen, porque obviamente es un nuevo ministerio bastante largo, le lleva muchas cosas. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá conversando en las entrevistas galácticas sobre un tema, la aprobación de la ley antiterrorista, para poder ahondar y para que ustedes, vecinas y vecinos, logren entender también el tema técnico, jurídico de esta nueva ley. Y también, senadora, haciendo un giro de lo que refiere a la conversación y esta entrevista, podemos ahondar en otros temas también relevantes para lo que refiere a nuestro país y también para el mundo en general, porque se desarrollaron acciones sobre la ley marco del cambio climático, un tema también importante en lo que refiere al medio ambiente, senadora. Bueno, lo que pasa es que, de acuerdo a la ley de cambio climático, una vez al año, de aquí para adelante, la ministra de Medio Ambiente tiene que dar informe en el salón plenario, o sea, perdón, en la sala de sesiones del Senado, de todo lo que son los avances que estamos haciendo en torno al cambio climático, los cumplimientos que la propia ley nos impuso y también responsabilidades internacionales que hemos adquirido. Cuáles son nuestros cumplimientos sobre las famosas NDC, como se llama una sigla en inglés, que son los objetivos que nos hemos comprometido internacionalmente, que tienen que ver con la disminución, y por eso llegar a la carbono neutralidad, avanzar en electromovilidad, dejando, digamos, todo lo que produce mayor efecto de gas invernadero, y todo esto lleva 3 componentes muy importantes, que son obviamente la mitigación, por un lado, la adaptación al cambio climático, llegó para quedarse, por lo tanto es adaptación, mitigación y los instrumentos para ir cumpliendo. La ministra dio un informe muy completo y claro, no basta con ver qué es lo que se ha avanzado, sino que también lo que nos falta. De acuerdo a la ley de cambio climático, tienen que haber planes comunales y planes regionales de adaptación, de mitigación, las medidas que se tomen, el apoyo, las consultas ciudadanas, en fin, en ese sentido sirve para hacer un balance y ver que si bien hemos avanzado, todavía hay mucho más por hacer. ¿Aló? No le oigo. No se oye, Alfredo. Ahí sí. Estamos Ahí en vivo, sí. senadora, junto a la senadora Isabel Allende Bussi, a las entrevistas galácticas, conversando con ustedes a través de todas las multiplataformas. Senadora, se desarrolló un seminario de propuestas para la gobernanza colaborativa del agua en Chile. Si podemos ahondar en este tema también, senadora. Mire, la Comisión de Recursos Hídricos en su sesión, esta vez lo hicimos en la Biblioteca del Congreso porque se invitaron a académicos de 3 proyectos diferentes realizados por diversos académicos de la Universidad Mayor y participaron de otras universidades, Universidad Católica, en fin, de otras universidades, para exponer los avances y conclusiones de algunos de los 3 proyectos que fueron financiados por el Ministerio de Ciencia a través de la NIT. Y era interesante, perdón,
porque estos eran proyectos más bien enfocados en el tema del agua, pero fundamentalmente en como la crisis social que provoca la dificultad en relación al agua, más que enfocarnos en los temas técnicos de cuánta agua, en fin, y las fiscalizaciones, más bien es los efectos que produce en la población la escasez hídrica. Y esto estaba centrado en el caso del Paraíso, Aconcagua, en el caso del Maule y en el caso de la Araucanía, donde estaba también en otra comuna. Fue interesante porque hubo buenas exposiciones, buenos intercambios y hay mucha coincidencia en que necesitamos mejorar la gobernanza en relación al agua. Eso requiere tener una autoridad que tenga mucho más facultades sobre las diversas instituciones que trabajan simultáneamente con agua y que impide que haya una buena coordinación, una buena compartir y elaborar estrategias compartidas entre uno y otro, no tan segmentadas. Una cosa es obras públicas, otras cosas es energías o los costos que tiene, por ejemplo, hacer pozos profundos, en fin, otra cosa es las exigencias del Ministerio de Agricultura y así sucesivamente. Entonces yo creo que fue un buen intercambio, la gente quedó contenta, es un espacio, una oportunidad. Estuvieron presentes las organizaciones de agua potable rural, que sirve para que siempre nos comprometamos a apoyarlos, fortalecerlos, siempre lo digo. Esta es una institucionalidad creada en los años 60, muy original, que permite darle respuesta al mundo rural, que de otra manera jamás llegaría a tener acceso al agua, porque no dependen de la sanitaria ni están incluidas dentro del ámbito urbano en las sanitarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecerlas, apoyarlas, ayudarlas a cumplir con la exigencia que le hemos hecho, que tienen que dar el servicio y con continuidad y calidad. Entonces, es con continuidad, calidad y por lo tanto hay que apoyarlo porque muchas veces no tienen acceso al agua, los pozos cada vez son más profundos, tienen costos mayores de electricidad. Hay que nunca dejar de decir de que estas son organizaciones voluntarias, sin remuneraciones, que lo hacen por compromiso con su comunidad, así que siempre yo le saco el sombrero a todos los dirigentes de los sistemas de agua potable rural, porque de verdad se sacrifican enormemente para tratar de dar cumplimiento, incluso en el futuro cada vez más exigente en términos de no solo ya es el servicio, sino que sin contaminación y con sistemas, digamos, propios, no de un alcantarillado urbano, pero sí efectivamente donde ya tengan avances en lo que es propiamente, por decirlo así, alcantarillado o, bueno, el tratamiento de las aguas. Entonces, fue interesante el seminario. Esta fue la Comisión de Recursos Hídricos que sesionó en la biblioteca. Estamos conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi acá en las entrevistas galácticas, y senadora también haciendo dentro de esta conversación de lo que es el trabajo legislativo y también el trabajo territorial, también se desarrolló una reunión junto al director regional del Servio, el señor Rodrigo Uribe. Si podemos ahondar en esta reunión, senadora. Bueno, nosotros le pedimos esa reunión a Rodrigo Uribe porque hemos tenido noticias que a veces suenan contradictorias y para uno son complejos de asumirlas. Me explico, habíamos visto el compromiso que se tenía con unos terrenos en Reñaca Alto que va a dar posibilidad de cumplimiento a 3 comités, ni más ni menos, o a 600 personas alrededor de eso. Se había dicho que iba a ser a fines de este año. La semana pasada tuvimos noticias que no iba a ser, después nos dijeron que sí, que iba a ser y ahora finalmente el director nos dice no, hubo un problema porque sí, lamentablemente hubo una reducción de presupuesto en lo que hace a la compra de terrenos. No estamos hablando de reconstrucción, estamos hablando para el plan de emergencia habitacional y los compromisos con los comités. Entonces yo quiero ser muy sincera en esto. Nosotros la semana pasada, cuando supimos de que no iba a ser, mandamos una declaración pública, hicimos ver nuestra molestia al Ministerio de Vivienda, nos explicaron desde el Servio que estaban con problemas presupuestarios, que lo iban a tratar de arreglar, se dijo que sí, en principio era así, pero al final va a ser siempre que no, pero sí. ¿Por qué nos interesaba? Porque entonces hay que hacer un compromiso concreto. La gente necesita respuestas, no se le puede generar expectativas que después no se cumplen. Ellos también adquieren compromisos en un cierto momento, como que arriendan, mientras tanto están de allegados. Entonces la verdad es que para nosotros ha sido muy ingrato este capítulo e incómodo, pero tenemos compromisos que sí, a partir de enero, con el nuevo presupuesto, sí va a ser posible comprar ese terreno que estamos hablando de Reñaca Alto, de los cuales uno de los comités está integrado fundamentalmente por manipuladoras de alimentos. Hay también compromisos con San Antonio, comités de vivienda que hemos hablado, los que ha apoyado tanto Paola, acuérdese, nuestra concejala, que nuevamente salió reelecta.
y también esperamos que sigan cumpliéndose otros compromisos que tenemos, por ejemplo, con el Escorial, que ya lleva mucho tiempo, han tenido todos unos problemas, y nos interesa mucho también en Quintero, que se termine de solucionar un tema que ha llevado años, que fue incrementar una asociación directa para terminar tres la población Francisco Coloane, 1 y 2, en fin. Es ir haciendo un balance, ir viendo los compromisos y que se cumplan. Y ese es como el tono de la conversación y las exigencias que nosotros le decimos al serbio: está bien, pueden haber tenido dificultades presupuestarias, pero cuando hay compromiso hay que cumplirlos, y por lo tanto yo espero que a partir de enero, ojalá sea en el primer trimestre, ya estos compromisos se cumplan. La opinión de la senadora Isabel Allende Bussi acá en las entrevistas galácticas referente a un tema muy importante, ahí conversando junto al señor Rodrigo Uribe, director regional del Servio, y todos estos compromisos de la vivienda, que en la quinta región sin duda es un tema muy importante. Senadora, llegando a la recta de esta grata conversación, sin duda, como siempre decimos, el pauta libre, ¿algún tema en particular que le gustase ahondar, senadora? Mire, yo no pertenezco a la Comisión de Trabajo, así que no tengo un detalle de los avances o no, pero uno lee los medios, escucha las declaraciones y claro, hay un compromiso del Senado que en enero la Comisión de Trabajo y la Sala del Senado sacaba el proyecto de reforma a las pensiones para que pudiese pasar después a la Cámara y realmente empezar a movernos en la dirección que necesitamos hacer. O sea, no es posible mantener las actuales pensiones, es algo que no da más. Y ojalá avanzar con algo que ha sido muy relevante, que vino el gobierno pasado, pero que nosotros tenemos el compromiso de hacerlo de manera sustentable, o sea, permanente en el tiempo, que tiene que ver con la PGU, que ha sido un gran alivio también para esas pensiones tan indignas, para aquellas personas que han cumplido, digamos, de 65 hacia arriba. Y por lo tanto, yo hago un llamado a que no nos dejemos llevar por temas así tan de coyuntura política electoral. Este va a ser el año que viene, hablemos ya que estamos entrando al 25, un año muy electoral, porque ya acabamos de tener las elecciones, como dijimos, de gobernadores, de alcaldes, de consejeros regionales, en fin, de concejales. Bueno, ya esa elección terminó, yo ya lo dije, expresarle el mayor cariño y deseo que trabajen bien por sus comunidades, el mayor éxito, perfecto. Pero ahora, como hay un año electoral y sobre todo parlamentario y presidencial, no olvidemos la necesidad de las personas. No olvidemos que la reforma al sistema de pensiones es urgente. Hay que elevar esas pensiones ahora. Hay que tener un componente solidario con las mujeres. Hay que avanzar también las famosas listas de espera. Nuevamente estamos en la tensión si se le entregaron suficientes recursos para que nuestro Van Buren y otros hospitales puedan hacer su atención debida con dignidad y como corresponde. La satisfacción mayor que tuvimos con el presupuesto al menos fue decir terreno, y lo dijo 2 veces el ministro de Hacienda en la sala, así que los fondos para el terreno del futuro Van Buren, que es regional, que le da atención no solo a la región de Valparaíso, sino obviamente a otras regiones, está asegurado. Bueno, tenemos que seguir avanzando en vivienda, por supuesto, como decíamos, en salud, que son tremendos temas, en educación. Se vienen algunos elementos muy importantes. Entiendo que ya se está discutiendo lo que sería la fórmula para la deuda histórica a los profesores, como también una cierta adaptación para poder ver las famosas deudas del CAE. Son tremendos temas, pero no solo es eso. Los compromisos, acuérdense, cuando discutimos la ley de presupuesto, salieron alrededor de 25 compromisos relacionados con educación, entre otros que tenemos que apoyar los actuales SLEP y gradualmente los futuros que van a entrar en infraestructura, en mejor gestión, en apoyo, en capacitación, dar las mejores condiciones. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo con nuestra educación pública, que no es solo de infraestructura, que tiene muchas necesidades, sino también en apoyo a esa docencia, a esos profesores, a esa comunidad escolar. Entonces, mi preocupación es que no, porque estamos en un periodo electoral que va a ser más intenso de marzo en adelante, olvidemos compromisos que son del país, que esperan de nosotros, que no sigamos en la discusión política
hemos estado 2 meses que si Monsalve sí, si Monsalve no. Por favor, hay temas, eso ya está en la justicia y eso continúa y por supuesto no ignoramos la tremenda importancia que tiene. No, decimos que actúe la justicia, punto, pero concentrémonos en lo que en estos momentos son los grandes desafíos. Entonces siempre tengo la sensación que la coyuntura nos come. Nos come. Entonces ya llegamos de repente a absurdos, como por ahí un diputado dijo que había mandado un oficio a la Contraloría porque cuando hubo una reunión en el Cerro Castillo fue hace como un mes para hacer un balance justamente de los desafíos futuros, había habido un asado. Entonces, de verdad, ya creo que la ridiculez a que de repente se llega por parte de algunos parlamentarios no tiene nombre y nos desacredita y hace que la gente tenga una pésima percepción cuando son, como lo podemos hablar semana a semana, gracias al espacio que nos entrega usted, Alfredo, y otros medios, poder explicar lo que avanzamos, las leyes que sacamos, las políticas públicas, los desafíos. Entonces, mi llamado es a decir, por favor, concentrémonos en lo que la gente necesita. Concentrémonos en cómo avanzar. Hay un compromiso, los compromisos se cumplen. El Senado debe cumplir con sacar la reforma al sistema de pensiones. No va a ser nunca lo que hubiésemos querido, que el 6%, primero inicialmente que el 6% fuera, digamos, a compensar sobre todo a los más viejos con los jóvenes o a las mujeres con los hombres. Bueno, ok, o el 3 y 3 para esa compensación tampoco fue posible. Bueno, pero avancemos. Porque si no, lo único que la ciudadanía va a sentir es que nosotros somos incapaces de llegar a un acuerdo y solo estamos interesados en la coyuntura electoral, si tenemos más diputados, menos diputados, si este va de senador, no va de senador, si dijo A, le contestó B, que francamente no merece nuestro país aquello. Mire, ayer, con esto termino, me llamó mucho la atención porque casualmente yo veo noticias en la noche, solo en la noche, la verdad es que no hay tiempo y no me interesa mucho, digamos, en algún otro momento ver, pero veo noticias y me tocó justo ver una entrevista de Matilde Burgos que le hacía al embajador de Estados Unidos en Chile que ya está por irse. Y me impactó, lo debo decir, el cariño, bueno, ha sido muy especial ella como embajadora, porque incluso tiene una hija de 6 años que va a una escuela pública, no la puso como embajadora a estas escuelas privadas, bilingües, qué sé yo, y me dice y decía que era muy chilena, porque claro, está rodeada de niños chilenos, pero el cariño y la valoración que es como país, ustedes no se dan cuenta como país, que tiene un país que funciona, que tiene la separación de poderes, que tiene una democracia, que tiene un parlamento elegido democráticamente, que se está preocupando de los temas como la seguridad, por supuesto el crecimiento, las inversiones, tratar de mejorar aquello que está mal, como el exceso de permiso, que se ha llamado así permisología. Hizo un cuadro de Chile de un nivel de contraste con lo que aquí todos los días los medios parece que lo único que hablan es lo negativo, que no vamos a negar que hay problemas. El tema es que no queremos mirar el vaso medio lleno, sino que solamente decir que hubo tal crimen, tal acto de connotación, qué pasó esto, qué pasó lo otro. Y ella hablaba en términos generales como país, ha recorrido las 16 regiones, se ha movido mucho, ha hablado con todo tipo de actores y me pareció interesante ver cómo la mirada de una embajadora, digamos, como de un país que tiene una tremenda relevancia, evidentemente, como Estados Unidos, donde para nosotros uno de los socios comerciales importantes, los 3 grandes socios que tenemos son China, Unión Europea y justamente Estados Unidos. ¿Qué mirada más diferente a la que uno percibe si solo aquí se queda con las noticias nacionales? Y por eso, en un medio más que está muy complejo, no olvidemos lo que está pasando en Medio Oriente, en Siria, en Gaza, en todo el Líbano, o sea, las posibilidades de que esto se extienda a un conflicto regional son gigantes y eso también repercute. Entonces debiéramos concentrarnos en cómo estamos mejor preparados si se producen esas crisis que tienen efecto directo en nosotros, pero cómo avanzamos nosotros con una mirada más positiva, y como decían los académicos, una gobernanza que sea colaborativa con la comunidad, colaborativa con el mundo público, privado. Entonces, ese es mi llamado, Alfredo. Estamos finalizando el año, es la hora de hacer balances, digamos las cosas positivas, digamos lo que nos falta, pero busquemos un ánimo distinto. Más allá de la coyuntura electoral, mire, quien quiera que sea
próximo gobernante o gobernanta va a tener enormes dificultades si seguimos con el fraccionamiento de la cantidad de partidos políticos. Hay 22, vamos a llegar a 30. No hay posibilidad alguna de hacer un gobierno medianamente eficaz con ese tipo de parlamento, digamos, con ese nivel de fraccionamiento. Entonces, avancemos en grandes temas sociales y también de mejor resolver nuestro sistema político, claramente. Sin duda, senadora, como usted lo menciona muy bien, también terminar con los compromisos, con lo que se dictó también en las campañas y también con el programa que es tan importante a lo que refiere poder trabajar en lo que fueron mandatados a hacer el trabajo legislativo y no vivir de la actualidad política y también una opinión muy sensata y también muy humilde a lo que refiere la ex embajadora de Estados Unidos, una mirada también donde nuestro país, nuestro estado, nuestra república es bastante rica en todos sus sentidos y también ahí es la tarea de los medios de comunicación, quizás rescatar el mundo más importante de lo que refiere y no también el mundo más polémico a lo que es la prensa roja y manejo de masas también que se desarrollan de esta forma. Llegando a este término de entrevista galáctica junto a la senadora Isabel Allende Bussi con una reflexión muy importante, dando las gracias también de esta comunicación y obviamente, senadora, desearle un buen fin de semana y podemos seguir haciendo este resumen de diciembre de este año legislativo que se ha desarrollado en este 2024, senadora. Muy bien, encantada, Alfredo. Un gran abrazo para toda su gente, todos sus auditores, para su familia, por cierto. Así que tenga un buen fin de semana. Un abrazo, senadora, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.